compartiendo una vez más con nuestros televidentes que siempre esperan esta hora antes del almuerzo para ver nuestro programa El País al Día, que se transmite por el Nuevo Diario. Medina, ¿tú crees que esa gente tan contenta ahí mirando? Sí, cómo no, los reportes que recibimos son gratos, son gratificantes realmente, y les agradecemos que nos dispensen y el valor que asumen a este espacio en términos de orientación y valorar las opiniones que tenemos sobre los diversos temas nacionales. Muchas gracias. Este programa, como usted bien señala, se transmite a esta hora en vivo a través de esta importantísima plataforma, pero también los jueves es transmitido en diferido por una serie de canales nacionales que ya en la promoción durante el programa ustedes pueden visualizar cuál le toca a su área de suscripción, para que así también puedan invitar a sus amigos que los jueves de 8 a 9 de la noche también compartan este espacio. Muy buenos días a todos. Decimos como siempre, pónganse cómodos. Ahora busquen su vasito para que puedan disfrutar de este programa, que hoy le tenemos un plato bastante fuerte, porque vamos a hablar también de salud. Así que pónganse cómodos para que se pongan, como se llama el programa, al día de lo que está aconteciendo a nivel nacional e internacional. También es bueno acotar, Eduardo, invitar a los porque hay que decir que tenemos muchos miles de visualizaciones. El promedio son 20,000 que tenemos en la transmisión en vivo los martes por este importante grupo de comunicaciones del Nuevo Diario. Igual en la otra plataforma también anda por los 30 y a veces por 40,000 visualizaciones. Lo que queremos decirles es que también nos pueden seguir a través de los medios que como empresa que patrocine y pues estimula este espacio, que es Digimedio, también tiene, como son el periódico digital del mismo nombre, así como la empresa que se llama Digimedio, dijimos, que próximamente pues estaremos dando apertura a un local desde la cual funcionaremos como empresa y también brindando una serie de servicios en diversas áreas de la comunicación. Y no solamente eso, Medina, los cortes que se realizan de nuestro entrevistado, es bueno que le pongan me gusta. Sí, hay que decir eso y resaltar lo que tenemos ya después de creado el canal, más unas 70,000 visualizaciones y más de 500,000, tenemos más de 600,000 impresiones en el canal de YouTube que tiene el mismo nombre. Asimismo en el periódico digital también es retransmitido. Así que gracias a todos ustedes y les prometemos seguir ampliando esta plataforma de comunicación. Excelente. Y a propósito de ampliación, Medina, ¿en qué está la situación del pacto entre la Alianza RD? De eso vamos a hablar después del próximo corte. Perfecto, excelente. Excelente. Vamos a unos anuncios comerciales. Bien, tenemos que, antes de comenzar con el tema ya que señaló el doctor Estrella, yo quisiera acotar algo breve, y es lo que tiene que ver con la convocatoria al Consejo Nacional de la Magistratura, que tiene como objetivo renovar o sustituir a algunos miembros en alguna de las altas cortes que ya agotaron el tiempo reglamentario. Entre esas figuras hay que citar al doctor Milton Rey Guevara, quien ha sido, creo que desde su fundación, Eduardo, sí, en el año 2010 que se crearon, creo que fue en el 2010. 2011. 2011, sí, fueron producto de la reforma constitucional del 2010 que se crearon esas cortes. Y hay que decir que eso ha sido uno de los aciertos más grandes que tuvo esa reforma constitucional. Hasta ese momento los tópicos que tenían que ver con lo constitucional eran pues decididos por una Cámara de la Suprema Corte de Justicia, que actuaba a su vez como Corte de Derecho Internacional. Luego de la creación de esa alta corte, en el país se han enderezado muchos entuertos, se han corregido
fallas graves en el orden institucional en el país, se ha encarrilado por el orden de la constitucionalidad y en gran parte ha sido responsabilidad de la entereza del doctor Milton Rey Guevara. Lo que quiere decir que no importa que usted haya sido militante de un partido, Milton fue senador por el PRD varias veces, fue un dirigente de alto calibre, sobre todo en su provincia de Samaná, pero cuando llegó al Tribunal Constitucional, el doctor Milton Rey dejó su traje de militante partidista en su partido y ha asumido dignamente las funciones de presidente del Tribunal Constitucional. De ahí que toda la clase política, la clase sobre todo pensante del país, ha confiado que todo lo que llega al Tribunal Constitucional es tratado con el debido rigor que amerita el tema. Por eso realmente se establece que en esa reforma constitucional que se hizo en nuestro país en el 2010, pues tiene esa gran importancia porque dio un giro a lo que es el constitucionalismo en la República Dominicana, porque lo que pasa es que hay varias corrientes. Entonces, a partir de ahí nosotros entramos en lo que fue el neoconstitucionalismo de América Latina, donde se establecen instituciones extrapoder. A partir de ahí se estableció precisamente como un extrapoder el Tribunal Constitucional, pero también se estableció a nivel electoral otro extrapoder que es el Tribunal Superior Electoral, lo que quiere decir que son instituciones que están al margen de lo que son los poderes públicos y por eso pueden tener hasta cierto punto cierta independencia para establecer sentencias que realmente se ajusten a lo que es el ordenamiento constitucional y legal en la República Dominicana y entonces eso le da a la democracia una mayor solidez. Pero hay una situación, Medina, yo veo que hay muchas decisiones, muchas sentencias del Tribunal Constitucional que la evaden y no lo toman en cuenta. Por ejemplo, hubo un general que lo mandaron a reintegrar y no fue reintegrado. Y así vi una lista de sentencias que no fueron llevadas a cabo, a pesar de que lo dictara ese Tribunal Constitucional. 163 sentencias constitucionales precisamente se han producido donde no se le ha dado cabida. Este gobierno llegó a decir que de esas solamente 3 eran dentro de su gobierno. Como quien dice, bueno, nosotros nada más hemos incumplido 3, pero realmente ha sido una práctica, porque en el fondo, cuando se creó ninguno de los extrapoderes, se crearon un mecanismo de presión para hacer ejecución de esas Pero después leyes. de ahí, Eduardo, ¿qué hacer entonces? Bueno, Si no lo que hay cumplen que establecer es que en una nueva reforma a esa sentencia se le aplique algún mecanismo que condene la no aplicación de ella. Bueno, hay que ver si si eso es lo que hay que buscar un mecanismo, porque realmente son sentencias que se le aplican a todos los poderes del Estado. O sea, no es que no se le va a aplicar, no. Una sentencia del Tribunal Constitucional es una sentencia que se le aplica a todos los poderes del Estado. Sí, lo que quiere decir que nadie escapa a esa sentencia. Es un suprapoder. Lo que implica que hay que buscar entonces un mecanismo que obligue al cumplimiento de ella. De lo contrario, entonces, esa institución debe ser condenada dentro de la misma sentencia, de tal manera que se vean compelidos a cumplir con la sentencia. Que haya un régimen de consecuencias. Yo no sé, porque acuérdate que producto de esa reforma constitucional, la misma reforma en sus dispositivos establecía la creación o la aprobación de una serie de leyes y normativas para aplicación de muchas que no se han hecho. O sea, correcto, hasta las fechas todavía faltan unas cuantas que no se han cumplido. No se han cumplido, es decir, que están todavía a medio talle. Lo que hay que recalcar es que el Tribunal Constitucional es un suprapoder. No hay ninguna área judicial que se le sobreponga. Sus decisiones son incluso inapelables. O sea, el hecho de que no se hayan ejecutado alguna sentencia no quiere decir que son inválidas o que van a caer en letra muerta, no. Lo que creo que hay que establecer son los aspectos punitivos de la no aplicación de dicha ley, inclusive que se persiga hasta de manera personal a los incumbentes que tienen que ver con la no aplicación o con la no ejecución de las decisiones del Tribunal Constitucional. Bien, tenemos que, señores, la Alianza por el Rescate RD, yo creo que hay como que rescatarla, porque lo que... Un rescate sobre todo rescate, sí, ¿verdad? sí, porque lo que se está
moviendo y conociendo no es bueno. Y yo creo que nosotros dijimos aquí hace unos 3 meses, antes de que se hablara de esa alianza, que por ejemplo en el caso del PLD, la única oportunidad que tenía de por lo menos salir airoso y con cierta honestidad en términos de aspecto político, es haciendo una alianza con la fuerza del pueblo y con la oposición en conjunto. Se hizo, o se ha hecho, se ha intentado, inclusive de manera regañadientes, porque hay un sector recalcitrante del PLD que cree que todavía están en el gobierno y que firman decretos. No se dan cuenta de su condición de vulnerabilidad, que puede inclusive, ante una caída estrepitosa de esta alianza, ser agravada de cara a un próximo gobierno del PRM, que es lo que se está pintando si ellos siguen con esa tesudez, con esa intransigencia en términos de concretizar un movimiento político que agrupe a toda la oposición, que pueda por lo menos echarle el pleito a Abinader y al PRM. Eduardo y Medina, yo a ustedes les vaticiné que eso estaba dudoso, eso no iba a caminar. Aquí ya se puede decir que el presidente de la República continuará su gestión después de las próximas elecciones. ¿Por qué? Porque precisamente hay alguien en el Partido de la Liberación Dominicana que le está haciendo mucho daño para fines de alianza, y ese es precisamente Danilo Medina. Ese es el que tiene todo trancado, y el odio que le tiene a Leonel Fernández y a la Fuerza del Pueblo es tremendo. Es tanto así que ya muchos de sus dirigentes han tomado consideración que hasta los que se fueron para la Fuerza del Pueblo, desde el Partido de la Liberación Dominicana, ellos no lo van a apoyar en candidatura de legislador, de alcaldía, etcétera. Es decir, el daño que le está haciendo Danilo Medina a ese partido es increíble. ¿Qué tú me dices de eso, entonces, Eduardo? Mira, yo dije, cuando hablábamos de eso aquella vez, decía que el gran ganador de esa alianza es el PLD. Y si la alianza no se produce, el gran perdedor en este proceso electoral también será el PLD, y el ganador será Leonel. Yo he dicho que Leonel gana aunque no gane las elecciones, porque va a posicionar su partido como la segunda fuerza del país. Entonces Leonel gana como quiera. Entonces, ¿quién pierde? El PLD. Si el PLD, el grupito, porque es un grupito pequeño, sigue tratando de torpedear que esa alianza se dé, ese grupito, aunque mucha gente todavía no lo dice, pero yo lo voy a decir aquí, a ese grupito, las masas del PLD le van a pasar por arriba, y le van a pasar como cualquier rodillo pasa cuando están construyendo una calle que echan el asfalto. Así mismo le van a pasar las masas del PLD por encima a ese grupito que es el que está torpedeando esa alianza. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, que lo que ellos creían que iban a conseguir, lamentablemente, pues lo van a perder de nuevo. Porque la alianza lo único que le permite al PLD cierta estabilidad. Si esa alianza se desbarata, el juidero que tenía el PLD al inicio continuará de nuevo, volverá de nuevo. Entonces, realmente, si ese grupito que está ahí, que es que está torpedeando el rescate, sigue haciéndolo, pues ellos serán los grandes perdedores en este proceso electoral. Que lo escriban eso. Sí, porque hay que tener lo que se llama el sentido de la realidad del momento político. El momento del PLD es el peor de su historia y el peor del sistema de partido político en la República Dominicana. Entonces necesita oxigenarse, que parte de esa oxigenización se pensó que era la elección de gente joven en su directiva, empezando por su presidente. Danilo no está en capacidad en términos políticos, ni de imagen, ni siquiera de proyección política, porque ya no puede ser candidato. Danilo ya no puede ser, tener la aspiración, vender la aspiración de la esperanza de firmar decretos o de manejar áreas del Estado. Ya eso es historia. Está sumamente enfermo, una enfermedad lamentable, pero que es una enfermedad que ustedes todos sabemos finalmente sus resultados cuáles son. Entonces, lo correcto hubiese sido, para conservar el instrumento político, que esa clase joven, que hay muchos jóvenes valiosos. Por ejemplo, tenemos a Ariel, José Ariel, que se pensaba que esa cúpula del PLD le iba a abrir espacio. Hay muchos jóvenes ahí valiosos, el mismo Contreras, muchos jóvenes que se están abriendo paso. Pero hay que también señalar que parte de esa juventud, hay una rebelión interna, lo que llaman la rebelión de los sargentos, emulando aquella de Cuba. Sí, hay una rebelión interna, porque, como dice alguien, yo puedo llorar mucho al muerto, pero no me puedo enterrar con él. O sea, la juventud del PLD, la clase media y los que tienen aspiraciones, no se van a enterrar con Danilo.
en términos políticos estoy hablando. No, ellos tienen proyecciones políticas de cara al futuro, porque ellos tienen futuro que Danilo Medina no tiene. Entonces Danilo quiere arrastrarlo a todo, a su situación de rencor, de venganza, de odio, que no sabemos por qué, porque realmente lo que fue toda su vida fue un beneficiario de los gobiernos de Danilo Medina. Ese liderazgo que él tiene lo ganó, porque él era, mientras Leonel estaba en un trono arriba, inaccesible, siendo presidente, Danilo era el que estaba haciendo nombramientos y repartiendo dinero y creando esto. El PM fue creación de Danilo Medina, ¿entiende? Entonces, Danilo Medina, que fue presidente, cuando dijo en aquella ocasión, ustedes recuerdan, que el presidente Leonel Fernández había trabajado por la candidatura de él, de Danilo, más que por su propia candidatura. Entonces, en política, los rencores y los odios no deben existir, lo que hay son coyunturas, y la coyuntura ahora quien favorece es a Leonel Fernández, evidentemente. No favorece a Abel ni favorece a Danilo. Entonces, la única manera de el PLD recibir un salvavidas es con esta alianza. Y si la torpedea, va a terminar ponchando el salvavidas y hundiéndose todo en una especie de precipicio sin fondo. Eso es verdad, también Medina, pero también tenemos que ver que después que el PRM hace una primaria exitosa, muy tremenda, pues entonces ahora parece ser que las encuestas le han traído su problemita. Te digo por qué. Porque ya tenemos aproximadamente 8 senadores actuales que podría dificultarle de aquí en adelante la gobernabilidad en la alta, Eduardo, en porque la alta pregunta es, sala del Congreso de la pregunta es ¿Por qué, Eduardo? porque las encuestas le dieron por la cabeza como a 7 y otros se fueron y otros que están supuestamente reservados. Pues hasta aquí en el distrito se habla que a Farideh Raful la van a quitar y para poner en una alianza Guillermo Moreno. O sea que yo quiero pero que déjame decir, en Dajabón habían 4 candidatos a la senaduría. 4. Y de los 4 se hace una encuesta y resulta que los 3 desconocen los resultados de esa encuesta, porque el que salió supuestamente elegido, seleccionado en esa encuesta, no es el que más arraigo tiene, ni trabajo político. Y que el que nunca salió a la calle. Nunca salió a la calle en su casa, sino que eso se lo garantizaron. Entonces, para mí el PRM dividió entre convenciones y encuestas. En convenciones a los que tenían mayor posibilidad, que ya estaban definidos, pero lo que ellos querían manejar, las candidaturas municipales y provinciales, que ellos querían manejar a nivel de la cúpula que gobierna, pues eso lo dejaron para encuesta, con una encuesta hecha por el Centro Económico del Cibao, una encuesta que ha estado tradicionalmente al servicio de Luis Abinader. Entonces, tú encuentras, por ejemplo, que en Bauruco, oye, no hay una líder político más grande que Melania Salvador en Bauruco, senadora 3 veces, su esposa se la llevaron. Ahí pusieron a Guillermito Lama, un sobrino de Mario Lama, del entorno de Luis Abinader, y que nadie lo conoce en la provincia, un jovencito que va a veces, ni vive allá. Entonces, esa se sobrepuso a Melania Salvador, por Dios. Y así vemos en unas 4 o 5 provincias, en donde es imposible. Entonces vemos cómo decollan los allegados a los funcionarios, como por ejemplo la esposa del ministro de la presidencia, de Santos, que tampoco se le conocía ese arraigo político, también sale candidata. Lo que pasa, Medina, es que aquí se toman las decisiones de la cúpula. El pueblo recibe las decisiones de la cúpula. Esa es la situación, porque recuérdate que hay una nómina. Hay una nómina que hay que respetar en encuesta, en selección. Y nosotros entendemos que tienen la razón, porque el poder hay que aplicarlo. Pero esa es la encuesta. Eso es lo que yo he entendido. Pero esa encuesta que tanto ahora criticando los dirigentes del PRM es la misma encuesta que está diciendo que el presidente va a seguir. Y entonces, ¿cómo la cosa? ¿Y cómo le creo a una cosa y a otra no? El pueblo lo entiende. El pueblo va a seguir votando por el PRM. Fíjate que el pueblo entiende de que a pesar de que la situación de luz, de la situación de los alimentos, a propósito que ayer es el Día Internacional de la Alimentación, bueno, y el gobierno inició un programa de micronutrientes. La FAO antes le daba mucha publicidad. No, porque eso es una fecha. Parece que ya no hay problema con la alimentación. No, es al revés, que es una fecha con pocos celebrantes. Y hoy, inclusive, hoy 17 es el Día Internacional de la Pobreza. Ese tiene. Es que ya no hay pobre, tú no has visto nada en los periódicos. No, lo que pasa es que eso se está trabajando el gobierno, porque todo va combinado. La alimentación con la pobreza. Aunque dicen por ahí que la felicidad y la pobreza como que se contraponen. No puede haber felicidad con la pobreza en el medio. Bueno, la pobreza y la. Pero hay que ver cuál pobreza. Y la mala alimentación, porque por ejemplo, aquí si vamos a ver, por ejemplo, la adquisición de alimentos cada vez es más difícil. Por ejemplo, en 3 años para acá, para poner un ejemplo del gobierno,
¿En cuánto ha subido el poder adquisitivo del dominicano? Por ejemplo, vamos a los elementos medicinales, por ejemplo, aumentos de sueldo, ¿cuánto en términos porcentuales, cuánto han habido en los otros 3 años? Ninguno. Ahora, el costo de la vida, ¿en cuánto ha aumentado? Por ejemplo, un galón de aceite pequeño que te costaba 125 pesos, ahora te cuesta 3,5. Un plátano que te costaba 5 o 6 pesos, ahora te cuesta 30 pesos. Ahora el azúcar ni siquiera aparece. No, lo que quiero decir... Y que de 20 está 40. Ese que la propuesta de la reelección, señores. La propuesta de resolver todos esos problemas. O sea, la propuesta de la reelección va de nuevo a bajar todo. No, exacto. Porque se va a trabajar en lo que tiene que ver con la producción, con un aumento salarial. Pues entonces yo lo que planteo. Va a haber un aumento salarial que va a resolver el problema de la pobreza. Yo planteo que todos los años sean de elecciones para reelección. Entonces, porque el pueblo... ¿Ustedes lo dudan que no va pero lo que planteo yo, que todos los años haya reelección para que el pueblo entonces pueda disfrutar. Bueno, vamos a pasar para otro tema. Sí, bueno. Yo estoy sorprendido de una situación que pasó en Conani. Siguen los descuidos en Conani. Un joven de 17 años fue muerto, precisamente, aparentemente por los mismos jóvenes que estaban en ese lugar de Conani. Yo creo que debe haber mayor vigilancia en esa institución, porque la verdad es que va tomando desconfianza. Las comunidades van a tener que ver qué hacer, porque hay que tomar decisiones en Conani. No se puede permitir que a cada momento haya jóvenes desaparecidos, ahora jóvenes muertos. Ahogados, niños. O sea, exactamente. Creo que, claro, la mayoría de los jóvenes y niños, sobre todo adolescentes, que llegan a Conani, llegan por situaciones complicadas, a veces en el hogar, a veces abandonados, a veces maltratados. O sea, que llegan con un trauma, con un expediente de orden psicológico a veces delicado. Lo que debe garantizar la institución es un equipo de profesionales en capacidad de detectar y rendir las áreas que están disponibles para la asistencia de tipo emocional, que pudiese lograr la mejoría en términos conductual de esos jóvenes, porque llegan en situaciones difíciles. Y Conani parece que únicamente es un almacén de llevar niños, de darle una comida y acostarlos, y parece que la clasificación por situaciones de crisis que llegan no se está dando, parece que se juntan todos, inclusive que se mezclan entre edades y demás, y no está viendo la asistencia psicológica que se requiere para las terapias que mejoren el área conductual de esos niños y jóvenes que van a Conani. Ojalá que se le ponga atención y que Conani, ese deterioro que se expresa en su manejo, los tantos escándalos, en términos del futuro del país, porque son niños, y un futuro delicado, porque son niños que tienen problemas, y si crecen con esos problemas y los desarrollan, pues ya se convertirán en un problema grave para la sociedad dominicana. Oye, a mí me sorprendió fue la edad del joven. Para mí, no sabía que Conani tenía un área para adolescentes. Yo simplemente pensaba que Conani, como su nombre lo dice, Consejo Nacional para la Niñez, yo pensaba que solamente trataban con niños y que cuando tenían una edad más o menos, había que buscar la manera de cómo colocarlo, o sea, de cómo alguien lo adopte. Pero no sabía que tenía un área para recuperación y restablecimiento de adolescencia. Cuando vi la noticia me sorprendí porque yo siempre he pensado que Conani solamente es para niños, no es para adolescentes, pero parece ser que de un tiempo a esta parte han establecido, han abierto algún área de recuperación con niños con problemas mentales principalmente o de conducta. Y nosotros entendemos que eso está bien porque aquí hay pocos centros de recuperación, los únicos que siempre se le da mucha propaganda es la recuperación por droga y cosas de esas, pero no por situaciones de conducta normales que se producen en adolescentes. No sabía que Conani había abierto una sala para eso y nosotros lo que pedimos es que haya un poco más de atención, que haya más seguimiento, porque en realidad esas situaciones que se vienen produciendo de hace un tiempo a esta parte, recordamos la situación que se produce en San Francisco de Macorís, cuando un niño se ahoga, o sea que realmente hace falta como más vigilancia, más seguimiento, porque si estos niños están ahí, se recogen muchas veces en la calle, o lo dejan algunas madres por ahí, los recogen y lo llevan ahí, es precisamente para que puedan tener una vida un poco más saludable, y entonces que encuentren la muerte en ese lugar. Entonces realmente tenemos que revisarnos bien, porque tratando de hacer un bien, hacemos un mal. Tenemos que, y van como colindantes,
que esos jóvenes, bueno, el caso con Conani está, como bien tú señalas, su área debe ser la niñez, pero niñez que no es atendida, pues son adolescentes rebeldes y luego jóvenes que indudablemente van al área de la delincuencia. Un amigo televidente de este espacio nos envió anoche un videíto, un pequeño video de el Expreso Quinto Centenario, a poca distancia de ahí, donde un grupo de mozalbetes jóvenes, oiga bien, estamos hablando de Expreso Quinto Centenario, entre la Duarte, eso está, el hecho fue precisamente frente a un centro de acogida que tiene Conani, ahí en el Quinto Centenario, donde un grupo de jovencitos se tiraban a la calle para provocar que los motoristas, bueno, estamos pasando el video, ¿verdad? Una avenida tan peligrosa. Si ustedes observan ahí, ellos son unos 10 o 12 jóvenes, se tiran ahí para obligar a que motoristas reduzcan la velocidad, se le abalanzan encima, le quitan el motor y le quitan también los recursos que pueda tener. Eso es parte de una sociedad en franco deterioro, porque ya antes la delincuencia era básicamente en términos del descuido, ahora no, ahora agreden. Fíjense una avenida como el Quinto Centenario, donde se corre a alta velocidad, son pues, esos jóvenes ahí se ven, en las escenas se ven como 10 o 15 jóvenes dedicados a hacer detener, hacer reducir la marcha motorista y abalanzándose. Es realmente lamentable. Bueno, interesante comentario, Medina. Mientras tanto vamos a pasar unos comerciales para comenzar en la entrevista de nuestro hermano Clemente Terrero. La verdad que el plato fuerte llegó. Tenemos un gran hermano, el doctor Clemente Terrero, un gran infectólogo. Para mí uno de los mejores en el país, déjame decirle. El hombre que lo toman en cuenta para cualquier tipo de observación cuando se trata de que el país se estructura de X enfermedad viral, bacteriológico, etcétera. Mirando la situación en que estamos sumidos en el dengue, parece que el mosquito Aedes aegypti está haciendo de la suya. Los hospitales están abarrotados, especialmente los pediátricos y los privados. Entonces vemos que esa sobresaturación se mantiene y yo no veo un trabajo del ayuntamiento con relación a la recogida de basura, no veo un trabajo de las instituciones que anteriormente ejecutaban acciones como el Ministerio de Salud Pública. Lo están haciendo pero de una mínima proporción. Me gustaría, después que el doctor Clemente Terrero se presente ante todos los televidentes, escuchar su opinión sobre ese tema. Muchas gracias por invitarme a su programa. Hay que bajarle un poquito algo a eso, Alberti, de que soy uno de los mejores, hay que bajarle un poquito. Nada, hacemos nuestro trabajo orientando a la población y también a los médicos de la República Dominicana, con los cuales tenemos un compromiso bastante fuerte. Y por eso estamos aquí, ¿verdad?, para hablar de todos esos problemas. ¿Cuál es la opinión que usted en relación a la situación de esa sobresaturación hospitalaria de esos niños? Es que tenemos una situación verdaderamente intensa del dengue en la República Dominicana. A mí me parece, porque nosotros le hemos dado seguimiento a todos los procesos epidémicos que ha tenido la República Dominicana y los endémicos también. Desde que surgió la primera epidemia de dengue en el país en 1994 hasta ahora, todas las hemos trabajado, porque estuvimos inmersos, estuvimos incluidos en una comisión nacional que trabajó esa situación de salud en la República Dominicana de los años 90. Y bueno, nos encontramos precisamente con la primera epidemia de dengue en 1994 en ese proyecto que estábamos realizando a nivel nacional y que la OMS, la OPS de la República Dominicana había constituido. De manera que lo que estamos viviendo hoy es lo más grande, lo más intenso y lo más grave que ha vivido la República Dominicana en cuanto a dengue se refiere. Doctor, yo cuando era
cuando era niño, viví diríamos, cada cierto tiempo, recuerdo que el departamento que más me aprendí en salud pública era el de mariología, porque era el que iba a fumigar a mi pueblo, o sea, todos los años eso lo veíamos. Entonces nosotros nos preguntamos, porque uno va ahora a su pueblo, a sus comunidades, y nunca observa ni ve campaña ni nada de eso. ¿Qué es lo que ha pasado realmente? Que en esa época se le daba como más seguimiento y más atención a las poblaciones, que ahora que no veo como que salud pública como que está directamente volcada a las comunidades. El día pasado me llamó un amigo y asustado y me dijo, mire, tú no puedes conseguir a alguien que venga a fumigar por aquí porque se murió un niño ahora mismo de dengue aquí al lado mío y yo tengo mi niño y no quisiera que le pasara lo mismo. ¿Qué es lo que está pasando entonces, doctor, ahí? Mira, hay una situación en cuanto a la salud en la República Dominicana, en lo que se llama el sistema de salud. Todo se ha transformado, todo ha cambiado en el país. Antes la salud era pública y una responsabilidad directa del Estado Dominicano. Con la aprobación de la Ley de Seguridad Social se establecieron nuevos reglamentos, nuevas normas, una transformación completa del sistema de salud y pasó de ser público a un sistema de salud público-privado, con la inclusión de las ARS. Entonces el Estado como que ha abandonado en cierto sentido esa responsabilidad que había tenido hasta ese momento de cuidar la salud de la población. Entonces vemos que esas acciones que se hacían antes ya no se están haciendo, porque ahora pues le hemos dejado una parte a las ARS y el Estado no tiene realmente una política definida, un proyecto, un plan dirigido, organizado, planificado para trabajar, para manejar la salud de la República Dominicana. Por eso, por ejemplo, en cierto sentido, no vemos esas acciones que se hacían en el pasado, porque todo ha ido cambiando desde el 2001 hasta ahora, con la aprobación de la Ley de Seguridad Social, porque es un proyecto neoliberal. La salud en la República Dominicana actualmente está en manos de ese proyecto neoliberal y por consiguiente no es una misión, no es una responsabilidad, así lo ven como si fuera del Estado. No es una preocupación del Estado Dominicano. Doctor, pero eso es preocupante porque tomando su palabra, entonces, yo estoy pensando que hemos ido entonces en retroceso en términos de la aplicación o lo que significa el contenido de esa Ley General de Salud, de Seguridad Social, porque si el Estado se desatiende del aspecto preventivo, entiendo yo, en términos de salud, finalmente va a pagar la java, como se dice en el pueblo, porque en las enfermedades sobre todo de transmisión, virales y demás, el Estado es el gran receptor de esa masa poblacional en los hospitales. Fíjese que la recesión en los centros privados es mínimo porque responde a una pequeña clase social que está afiliada a una seguridad social, unas ARS de tipo privada. Pero el gran grueso lo que tiene es un sistema subsidiado del Estado, y lo tenga o no, el Estado siempre lo recibe y le brinda salud. Entonces, ¿no le saldría más fácil al Estado, más cómodo, más económico, trabajar esos aspectos preventivos, cosas tan sencillas como es la orientación y la fumigación, que tener los hospitales inundados ya de hechos reales que pueden desbordarse y convertirse en una gran epidemia nacional? Bueno, déjame decirte, debiera ser así. Por ejemplo, una de las partes de los aspectos más importantes que tiene que ver con la prevención de las enfermedades es la atención primaria, la estrategia de atención primaria. Y sin embargo, esa estrategia de atención primaria está abandonada, no se ha asumido como proyecto de salud en la República Dominicana. De manera que pienso que en ese sentido, eso se ha dejado navegar así en el aire, o sea, se ha dejado avanzar sin ningún tipo de control, se ha abandonado ese proyecto.
recuerda que los sectores económicos de la República Dominicana tienen un peso muy específico, un peso muy grande en la política de la República Dominicana, tienen un peso muy fuerte y por consiguiente son determinantes de muchísimas decisiones que se toman, ¿verdad? Entonces, por eso vemos que la atención primaria está abandonada. No hay realmente un proyecto real, efectivo de atención primaria y es precisamente donde se debe trabajar, porque esa es la verdadera prevención en un sistema de salud. Por consiguiente, yo pienso que se ha trabajado más y se ha aportado más a la medicina preventiva, que es precisamente donde los grandes consorcios, los grandes inversionistas sacan beneficio. Porque, por ejemplo, por ejemplo, en términos de medicina preventiva y lo que es el sistema de salud en el país. Ok, existen las ARS. Las ARS pueden funcionar o cubrir la atención de salud que para mí este sistema de seguridad social, como siempre se ha dicho, ni es seguridad ni es social, porque por ejemplo en los hospitales, que las ARS, por ejemplo, los hospitales firman contrato con las ARS. Las ARS pagan los servicios a Chile, a bajo costo. Una cirugía, por ejemplo, que cuesta 18,000 pesos, al hospital le pagan 2,000 pesos. Entonces, tú no puedes sostener un hospital en esas condiciones. Es decir, que el sistema realmente no está hecho con cierta métrica, con cierta medida, tomando en cuenta las necesidades o la necesidad de salud de la población, sino que lo que toma en cuenta es lo que las ARS, lo que los inversionistas deben ganar. Así es que se ha materializado y que se ha conformado y que se ha organizado el sistema de salud de la República Dominicana. Doctor, o sea, usted ha dicho dos cosas que yo le voy a ser sincero, me han dejado un poco pasmado, porque nosotros tenemos conciencia de que existe un Ministerio de Salud Pública. Solamente ese concepto dice que el responsable de la salud pública en República Dominicana es el ministerio. Ahora bien, conocemos de la división que comenzó a existir desde que se creó el Sistema Nacional de Salud, que, de acuerdo a lo que he escuchado, está por encima del ministerio, de lo que he escuchado últimamente. Entonces, yo diría que, como decía Medina ahorita, parece ser que en lo que se llama asunto de salud en la República Dominicana hemos estado involucionando, y que la salud pública, la salud del pueblo, la han dejado a su suerte. Porque lo que estoy escuchando hasta cierto punto, eso es lo que me dice, porque se nos vendió que se iba a iniciar un proceso de salud primaria, atención primaria, que prácticamente existen en todos los países desarrollados y organizados del mundo, porque precisamente son círculos de una cantidad determinada de personas, entonces hay una cantidad determinada de médicos y lugares donde esas personas van a ir y se le va a dar seguimiento con un expediente de cada ciudadano que viva en ese cuadrante, diría yo, y entonces hasta cierto punto hay un mayor control de cualquier brote que se pueda producir, porque se tiene un currículum de cada ciudadano, pero parece ser que desde que se inició el sistema hasta el día de hoy, parece ser que los intereses de aquella gente que se benefician de la salud han tenido más importancia que la salud del pueblo. Pero los responsables son los que hemos tenido como gobernantes, porque los responsables de que funcione aquí un sistema de salud para el pueblo son los que gobiernan, porque son los que toman las decisiones. Y cuando se hacen de la vista gorda, entonces lo que estamos diciendo es que hasta cierto punto son compromisarios con el desastre que tenemos hoy día. Hoy tenemos todos los hospitales llenos de jóvenes, niños, de personas adultas, porque en el día de ayer me enteré que un cuñado mío también tiene dengue, o sea que realmente tenemos una situación
un poco compleja en estos momentos, y entonces no tenemos a dónde recurrir porque los hospitales están llenos, no tienen medicina, no tienen cómo atender todo lo que tienen. Entonces los centros privados, usted no ve a nadie, como quien dice, bueno, que se joda el pueblo porque nosotros nos ganamos nuestro dinero y allá ellos. ¿Cómo usted me explicaría eso a mí? Porque yo no lo entiendo realmente. Realmente, déjame decirte, el Ministerio de Salud Pública ha perdido fuerza como ministerio, o se le ha quitado fuerza, porque recuerden que la política neoliberal es precisamente disminuir la intervención del Estado en los servicios, lo que tiene que ver con la población, quitarle poder al Estado. Y precisamente en el sistema de salud se le quitó prácticamente gran parte del poder al Ministerio de Salud Pública. Y obviamente lo que le han dejado es la rectoría y la prevención. Claro, ahí por lo menos debiera trabajar en la parte de la prevención. Sin embargo, ahí tenemos grandes debilidades porque ustedes saben que para cualquier proyecto de salud o cualquier proyecto social de mejoría o de avance se necesita recursos. Y en la República Dominicana no se ha hecho la inversión que se necesita para hacer la transformación que demanda el momento en salud. Porque cada cosa que se vaya a hacer en una sociedad, por ejemplo, como la nuestra, una sociedad capitalista, necesita de recursos. Y sucede que la inversión en salud en la República Dominicana es muy baja. Y no da para hacer ese cambio que se necesita de la transformación del sistema de salud en un sistema de salud con énfasis en la atención primaria. Y por eso tenemos actualmente grandes brotes de enfermedades. Tenemos la más grande epidemia que ha vivido el país en dengue en la República Dominicana. Tenemos los centros públicos completamente abarrotados, tenemos los centros privados completamente abarrotados. Debido a eso, nos vamos a pasar años hablando de la atención primaria y nunca vamos a tener atención primaria porque se necesita recursos y hay que mejorar la inversión en salud para poder hacer esa transformación. No es hablando o prometiendo, sino asumiendo eso como un proyecto de salud, como el mejor proyecto de salud que debe tener la República Dominicana, disponiendo los recursos que se necesitan y, como tú bien dices, tomar la decisión política para hacerlo. Mientras no hagamos eso y haya otras cosas de mayor importancia, digamos nosotros como ahora, la parte política, entonces la parte política se va a tragar la parte social. Usted habla de la poca inversión, claro, se dice que no llega al 2.5 la inversión del PIB en la educación, en la salud. Algo absurdo en un país con tantas deficiencias. Pero usted es un experto epidemiológico, ¿así que se dice? Infectólogo, sí. Infectólogo, perdón, sí. Pasamos una epidemia, una pandemia, la del COVID. Usted tuvo mucho protagonismo en las orientaciones. Y hay algo posterior, lo que llaman las secuelas del COVID, etcétera. Pero hay algo que está preocupando a muchos sectores nacionales. Usted sabe que hubo siempre y ha habido, y ahora se propaga más, un sector antivacuna, que entiende que las vacunas, etcétera, tienen ciertos elementos, que fulano, que sutanejo, hay mucho de fábula, ¿no? Mucho de fantasma en eso, de las vacunas, el sector antivacuna. Ahora, está preocupando que muchos jóvenes en pleno desarrollo físico y personal están muriendo de infarto. Algunos sectores hablan y señalan y hasta afirman que tiene que ver con las vacunas a las que obviamente se le asume un papel experimental, ya que fue hecho en medio de una pandemia que no se asumieron los rigores científicos de pruebas y demás. ¿A qué se debe? ¿A qué usted cree que se puede deber tanta cantidad de jóvenes que mueren de infarto? ¿Y si tendría que ver las vacunas con eso? Mira, yo creo que es un mito. Eso es un mito que no ha sido comprobado. Las vacunas son el principal y mejor medio de prevención de las enfermedades en el mundo.
han erradicado enfermedades mortales, mortíferas, que acababan con población, como la viruela, por ejemplo, la poliomielitis, el sarampión, han disminuido, bueno, la rubiola. O sea, el COVID, gracias a la vacuna, fue que pudimos tener la capacidad de enfrentarlo. Y realmente el mundo vive mejor actualmente gracias a la vacuna. Eso lo puedo decir con propiedad, conocimiento de causa, porque he trabajado mucho lo que se llama las enfermedades infecciosas, que es mi pasión, es mi especialidad. Lo que tenemos que ver la cosa es de otra manera. Yo creo que el mundo que tenemos hoy, es un mundo mucho más agitado. Es un mundo consumista. Es un mundo donde la gente quiere vivir en las mejores condiciones del mundo. Vivir una vida por encima de sus propias expectativas y posibilidades. Y además, es un mundo de competencia, donde la gente tiene que abocarse a trabajar, a prepararse, a buscar la manera de cómo obtener los recursos, porque es un mundo de competencia, con un sistema, con un modelo político-social neoliberal, donde también a ti te limita. No hay esa protección social del Estado, no hay esa facilidad de que el Estado da. O sea, esa situación lleva al ser humano a que viva una vida muy intensa y muy agitada. Y debido a eso, pues, pasan ese tipo de cosas que no teníamos en el pasado. Y esas son de las cosas por las que yo entiendo que proyecta la situación. Yo estoy completamente de acuerdo y favorezco la forma en que se hizo la vacuna, porque el mundo de hoy es un mundo más avanzado. Antes se podía coger 18 años para hacer una vacuna, 15 años, 10 años, pero ya con el desarrollo tecnológico que tenemos, ese tiempo puede ser acortado. Es lo mismo que se está planteando con los viajes estelares, que probablemente puedan ser acortados porque tenemos mayor capacidad de dominio del tiempo y del espacio, y en un futuro se está hablando de todo eso. De manera que yo pienso que lo que se hizo con la vacuna y esta nueva tecnología de ARN mensajero, que no se conocía cuando se iniciaron la vacuna, ni siquiera cuando nosotros hicimos la especialidad, es una innovación extraordinaria que viene a mejorar la vida de los seres humanos, y que va a aportar mucho, no solamente en términos de vacunas, sino en la prevención de muchas enfermedades, como es el caso, por ejemplo, de los cánceres y de enfermedades importantes como el Alzheimer, porque a través de ese ARN mensajero se podrá modificar, tal y como se hizo con la vacuna, el dinamismo, el comportamiento, el manejo interior de la célula. El doctor Clemente Terrero es presidente ad vitam de un movimiento importante que incide en el Colegio Médico Dominicano, Movimiento Médico Los Febreristas. Recuerdo que siempre me hablaba sobre ese nuevo movimiento, pero actualmente ha crecido bastante. Y precisamente tomaron la decisión de apoyar al doctor Waldo Ariel Suero para el Colegio Médico Dominicano, que hay elecciones ahora el mes que entra, el día 8, el 8 de noviembre. A mí me gustaría saber por qué Waldo Ariel Suero. Mira, Waldo ha sido un gremialista dedicado, un gremialista que todo su accionar gremial ha sido en defensa de los médicos. Ha sido un gremialista que ha hecho muchos aportes a los médicos de la República Dominicana. Y quiero, antes de ampliar un poquito más sobre eso, decirle a todos los médicos del país que gracias a ese colegio médico, a ese instrumento que nosotros tenemos como colegio médico, los médicos somos más respetados.
y los médicos tenemos mejores condiciones de vida gracias a ese colegio médico. Y gracias a ese colegio médico existen las residencias médicas en la República Dominicana. Y gracias a ese colegio médico se han ampliado las residencias a nivel nacional. Y gracias a ese colegio médico no se han podido cancelar, desvincular a los médicos en el país. Entonces, creo que Waldo ha hecho un excelente trabajo en ese sentido, ha contribuido significativamente a que eso exista en los médicos del país y además su más importante logro han sido los incrementos salariales que cada vez que él ha sido presidente del colegio médico lo ha logrado. Y además ha tenido otros logros, como él mismo la menciona, que la más importante que es las pensiones con el 100% lograda en la gestión pasada. A nosotros nos parece que Waldo no es un improvisado, es un gremialista fogueado, con muchísima experiencia en el manejo del Colegio Médico Dominicano y cada vez que él dirige, los médicos se sienten más protegidos, se sienten que tienen a un dirigente que lo defiende, un dirigente que va a luchar por ello y por eso nosotros hemos decidido apoyar al doctor Waldo Ariel Suero como presidente del Colegio Médico, que no ha sido la primera vez, lo hemos apoyado cada vez que ha sido candidato a la presidencia, incluso nosotros mismos le hemos llevado la propuesta de que se presente como candidato al Colegio Médico en más de 3 ocasiones. Agradecido de tener al doctor Clemente Terrero por sus orientaciones en relación a cómo anda la salud en la República Dominicana y al mismo tiempo aprovecha la ocasión para hacer un llamado a los médicos para votar el día 8 de noviembre. ¿Tiene algún mensaje aparte que decir, doctor Clemente? No, exactamente eso, decirle que el 8 de noviembre todos los médicos de la República Dominicana deben apoyar esta propuesta, que hay más de 18 movimientos médicos apoyando al doctor Waldo Ariel Suero, con muchísimos pasados presidentes del Colegio Médico y muchísimos dirigentes de larga data en el Colegio Médico Dominicano apoyando esa propuesta, porque hay que continuar mejorando la situación de vida de los médicos de la República Dominicana y también, y no en menos posición, la salud del pueblo dominicano. Bueno, los televidentes ya deben estar con su comida en medio de la mesa. Medina, Eduardo. Bueno, el que la tiene. Yo no sé dónde está la mía. Nuestros televidentes están bien aposicionados. Claro. Tú puedes estar seguro que el que tiene pantalla plana está bien orientado en este país. Claro. Así que, Eduardo, que no tiene para el televidente. Bueno, le deseamos un buen provecho, buen día y que el Señor los cuide y los proteja a todos. Pasen buenos días.